para presentar a Arturo Morales Rojas. Arturo es máster en Patrimonio Literario Histórico de la Antigüedad por la Universidad de Málaga. Es máster en Filosofía y Ciencia y Ciudadanía, también por la Universidad de Málaga. Y tiene credencial de equivalencia al grado obtenido en Colombia por parte del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades Madrid, España. Una licenciatura en Educación Religiosa por la Universidad Católica de Pereira, Colombia. Grado en Filosofía por el Seminario Misionero del Espíritu Santo en La Ceja, Colombia. Y el título de su ponencia es La perspectiva ética kantiana vista en la filosofía existencial de Søren Avi Kierkegaard. Así que te escuchamos, Arturo. Bueno, cordial saludo. Antes de iniciar, estoy en una zona mediterránea privilegiada aquí en España, en Marbella, y hace poco, bueno, de hace algunos años venimos trabajando con el doctor José García Martín, que me habría hablado precisamente de estas jornadas kierkegaardianas, a lo que él envía un saludo kierkegaardiano y un fuerte abrazo para María José Binetti y Ana María Fioravanti. Les manda un cordial y fuerte abrazo, José García Martín. Sí, entonces, como lo proponíamos, pues la idea es desarrollar esta ponencia que precisamente había sido inspirada para una ponencia de participación sobre Kant para el siglo XXI en la Universidad Complutense en Madrid, y que infortunadamente por esto de la pandemia, pues todo fue modificado, aplazado y cancelado. Entonces, básicamente, si tuviésemos que incluso delimitar un poco más esta presentación, pudiese también plantear el siguiente título de presentación: la perspectiva ética kantiana vista desde la filosofía existencial del Víctor Eremita de Søren Kierkegaard, partiendo del hecho de que fundamentalmente en o lo uno o lo otro, un fragmento de Vida 2, pues será un texto fundamental para poner en diálogo precisamente estos dos grandes pensadores. Lo que se propone analizar son los postulados éticos básicos y fundamentales de Immanuel Kant con el pensamiento existencial de Kierkegaard. Para lograr tal objetivo, en primer lugar, se plantea destacar las ideas fundamentales de la ética kantiana como ética deontológica por excelencia. Luego, en segundo lugar, destacar la postura ética de Kierkegaard. Y por último, contrastar ambos planteamientos para identificar diferencias y similitudes. La reflexión filosófica se ha visto revitalizada y adornada con las indagaciones rigurosas y siempre vigentes de grandes pensadores como Immanuel Kant y Søren Kierkegaard, quienes con sus aportaciones y profundos planteamientos concitan y estimulan nuevos interrogantes, alcanzan respuestas y sobre todo promueven una mirada analítica al ser y al hacer del ser humano. En este sentido, este trabajo tiene como objetivo precisar las nociones nucleares de la ética kantiana y su contraste con el pensamiento principalmente del Kierkegaard, que escribe bajo el seudónimo de Víctor Eremita. En efecto, se trata de reflexionar sobre el imperativo categórico kantiano expuesto en la Metafísica de las Costumbres de 1785 y en el opúsculo muy conocido de su época precrítica denominado Respuesta a la pregunta ¿qué es la Ilustración?, de 1784, procurando identificar aspectos convergentes con el pensamiento kierkegaardiano seudónimo. Para ello, los planteamientos de o lo uno o lo otro, un fragmento de la Vida 2 de 1843, serán determinantes en el instante de considerar los puntos de vista de ambos pensadores. La amplitud y cobertura que la obra kantiana permite abordar de múltiples cuestiones denota que la encomiable labor intelectual del sabio de Königsberg representa para el pensamiento actual un tesoro para siempre en la cima filosófica moderna. De este modo, dichas aportaciones se sopesan con la sugerente filosofía, cito, del caballero de la subjetividad, Søren Kierkegaard, aquel escritor poliédrico de Copenhague cuyo legado es considerado como uno de los cimientos esenciales del existencialismo. Dado lo anterior, procuraremos precisar las implicaciones de uno y otro pensamiento, explicitando las ideas fundamentales de forma introductoria con respecto al tema de la ética, haciendo un movimiento pendular constante entre la metaética como
aquella búsqueda de delimitar lo bueno o lo malo, lo justo o lo injusto, y la ética normativa propiamente adaptada a sistemas prácticos de vida, además de las nociones éticas descriptivas y existenciales de Kierkegaard. La antigua filosofía griega, fundamentalmente la filosofía estoica y la filosofía epicúrea, se dividía en tres ciencias, a saber, la ética, la física y la lógica, por lo que desde sus inicios, la reflexión sobre la conducta humana, los principios o criterios para definir lo bueno y lo malo, estuvieron presentes siempre en el pensamiento antiguo. De allí que la consideración de la relación entre naturaleza y ley moral, así como la voluntad, hayan sido enfocadas como una afectación de la naturaleza y no, por tanto, de una razón para actuar. Kant y su sistema ético. El pensamiento kantiano representa uno de los grandes sistemas de la ética normativa actual, teniendo en cuenta que su visión y su postura frente a los criterios que permiten identificar cuándo una acción X es buena o mala son encomiables. Y, sin embargo, procura Kant identificar, mediante las categorías de su filosofía, cuál es el origen de lo bueno y de lo malo, aproximándose a la fundamentación metafísica de los principios de lo bueno y de lo malo, y puntualizar de manera simultánea quién debe definir las razones a través de las cuales podemos justificar dichas determinaciones. Por lo anterior, hace que la figura de Kant sea un punto ineludible para la sociedad de hoy. De forma que, para precisar el inicio del análisis de sus nociones, es sugerente retomar la cuestión desarrollada por Kant en el opúsculo de la Ilustración. Cito: la Ilustración es la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad. La minoría de edad es la incapacidad de servirse de su propio entendimiento, sin ayuda de otro. Sapere aude, ten valor de servirte de tu propio entendimiento. He aquí el lema de la Ilustración. De esta forma, Kant parte de que la mayoría de edad consiste en servirse de su propio entendimiento, es decir, encumbrar y poner en funcionamiento y dinamicidad la razón particular individual para establecer una madurez existencial en la persona. Esta capacidad singular de la naturaleza humana no solo apunta a la capacidad de pensar y adquirir un saber teórico, sino que también lo conecta con lo práctico. Este aspecto nos permite desvelar que el sapere aude va dirigido a promover un actuar precedido de un acto racional, a una razón práctica que equivale a una razón ilustrada. Ahora bien, en cuanto a la razón práctica y a la ética kantiana, estas se van perfilando con un carácter distintivo, en comparación con los postulados éticos griegos y medievales. Schopenhauer, cito, Kant posee el gran mérito de haber limpiado la de todo eudaimonismo. La ética de los antiguos era una doctrina de la felicidad, la de los modernos por lo general una doctrina de salvación eterna. Los antiguos querían demostrar como idénticas la virtud y la felicidad, pero estas eran dos figuras que jamás se corresponden. Los modernos querían relacionarlas, no según un principio de identidad, sino según el principio de causalidad de ambas, es decir, de hacer la felicidad consecuencia de la virtud. En efecto, la ética kantiana adquiere en Kant una depuración, es decir, prescinde de todo interés, ya sea de la virtud, ética aristotélica, de la felicidad, estoicos epicúreos, o de la vida eterna, platonismo. Kant propone una ética no instrumentalizada, sin medios para obtener fines, sino el fin en sí mismo. La novedad de su postura ética es la cuestión del deber por el deber. Su enfoque es deontológico por excelencia, es decir, que un sujeto A, cuando hace una acción X, dicha acción únicamente tiene valor moral cuando su razón para actuar es el deber. Kant manifiesta al respecto, cito, en cambio, cuando las adversidades y una pena sin consuelo han arrebatado a un hombre todo el gusto por la vida, si éste infeliz, con ánimo entero y sintiendo más indignación que abocamiento o desaliento, y aún deseando la muerte, conserva su vida sin amarla, solo por deber y no por inclinación o miedo, entonces su máxima sí tiene un contenido moral. De aquí se infiere que una acción contiene valor moral en cuanto la razón de materializarla sea única y exclusivamente el deber y se prescinda de todo tipo de inclinación frente al deber. Frente al tema de la ley moral, Kant establece que es la universal legalidad de las acciones, y de esta forma se configura el denominado imperativo categórico kantiano. Cito,
no que nada más que la universal legalidad de las acciones en general, que debe ser el único principio de la voluntad, es decir, yo no debo obrar más que de modo que pueda querer que mi máxima deba convertirse en ley universal. El actuar, la voluntad y todas las inclinaciones buscan un modelo para todos, es la entronización del deber. Por lo tanto, la definición de lo bueno o lo malo están condicionadas a una voluntad buena, principio kantiano. De este imperativo, su sistema ético responde a la definición de la ética como deber ser, incorporado y amplificado a cada acto particular, buscando una tendencia universal. En la otra formulación del imperativo categórico, Kant explica lo siguiente, cito, resulta de aquí que el imperativo universal del deber puede formularse, obra como si la máxima de tu acción debiera tornarse, por tu voluntad, la ley universal de la naturaleza. De este planteamiento se derivan nociones como las de máxima y ley universal, cuyos extremos, lo subjetivo y lo objetivo, se ven entrelazados por la voluntad. Cuando se habla de máxima en Kant, se relaciona con el criterio particular del sujeto, y por otro lado, cuando usa la expresión ley universal, hace referencia a la ley objetiva, a la objetividad, a la que todos debemos cumplir, pues está dirigida a todos los seres racionales. En todos los planteamientos relacionados por Kant en su sistema ético, se puede intuir una concepción kantiana del individuo, es decir, del sujeto que desde un punto de vista epistemológico puede conocer y determina los límites de su conocimiento, pero también del sujeto que identifica y define qué acciones debe hacer y qué es lo bueno y qué es lo malo para él. En primer lugar, en el sapere aude, la expresión que usa es, de forma imperativa, ten valor de servirte de tu propio entendimiento. Ciertamente se dirige al sujeto, su destinatario es el individuo concreto, yuxtaponiendo a la mayoría que piensa por cada sujeto. Gran denuncia filosófica de la Ilustración. En consecuencia, el espíritu ilustrado es un proceso racional cuyo fin es el sujeto, despertar su capacidad racional y, por ende, su autonomía, valorar sus criterios y sus posibilidades. Posteriormente, en las diversas formulaciones de su imperativo categórico, Kant parte del individuo, obra de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio. De esta forma, el valor del individuo queda establecido no al margen correlacional con el otro, sino en tanto la persona. Esta es una aproximación a la noción de sujeto o individuo en el pensamiento ético kantiano. Kierkegaard, la ética del individuo. Para este punto de nuestro trabajo, procuraremos abordar y ahondar en la noción ética en el pensamiento kierkegaardiano, de tal manera que, cuando se hace alusión a Kierkegaard, se piensa en existencialismos, seudónimos, diarios o en su radical adhesión a la fe cristiana. Sin embargo, la ética adquiere una interesante percepción en sus posturas. Cuando usamos la expresión ética en Kierkegaard, se debe tener presente de su obra O lo uno o lo otro, un fragmento de Vida 2, escrita en 1843 con el seudónimo de Víctor Eremita. La concepción ética y estética como dos realidades antagónicas pero existencialmente necesarias en la condición del ser humano. En este sentido, lo estético hace hincapié a aquello que un hombre inmediatamente es, y por otro lado lo ético, definido como aquello, cito, que a través del cual un hombre llega a ser lo que llega a ser. En primera instancia, Kierkegaard, como Víctor Eremita, cuando toma en consideración la expresión ética, lo primero que se ha de tener en cuenta es su interés en la corriente filosófica en la que circunscribe su pensamiento. De este modo, puntualizando su existencialismo y su posición frente a la vida, el compromiso, el ser y Dios, Kierkegaard dará particularidades a términos universalmente filosóficos, imprimiéndole su estilo y su significado. En efecto, contextualizar lo estético y lo ético lleva a interpretar lo que dice y la forma, modo en que lo dice, además de su obra verónima y su obra seudónima, que conforman la totalidad de la obra kierkegaardiana como una comunicación de existencia y una provocación existencial. La ética adquiere relevancia en función de algunas categorías fundamentales como son la elección y la decisión, aspectos en los cuales el individuo singular de Enkelte se va forjando y va adquiriendo su identidad, su alteridad consigo mismo.
Por ello, afirma Kierkegaard, pienso en mi temprana juventud, cuando con una confianza pueril escuchaba hablar a los mayores sin entender muy bien la importancia que el hecho de elegir tiene en la vida, cuando aún eligiendo según las indicaciones de otro, el momento de la elección me resultaba solemne y venerable. En este punto concreto, la posibilidad de elegir en medio de infinitas posibilidades se vislumbra como el componente ético de su pensamiento. En consecuencia, a la relación libertad-elección se va a desprender la relación elección-decisión, pues continúa Kierkegaard, como Víctor Eremita, cito, pienso en momentos posteriores de mi vida en los que encontrándome en una encrucijada, mi alma maduraba a la hora de la decisión. De este modo, la madurez vital se examina en la decisión como un punto determinante de la ética, que conlleva a ser lo que se es como el deber ser por antonomasia en su filosofía. Kierkegaard, como filósofo intimista y existencialista, percibe que en la posibilidad de la elección-decisión se consta la aspiración humana a la verdad, a la justicia, contrastadas con las flaquezas, debilidades y pasiones que subyacen en la condición humana. Ahora bien, de esta tensión constante se infiere la concepción antropológica kierkegaardiana, en cuanto que el hombre es autorrelación consciente en la relación libertad, necesidad, eternidad, temporalidad, infinitud y finitud. O cito, en este caso concreto, a José García Martín, en un artículo interesante sobre la espiritualidad como condición antropológica, el ser humano como espíritu. Seguidamente, en la base de esta antropología se configura su objetivo, que es despertar espíritus para que cada individuo sea lo que es. Un elemento significativo es el aspecto descriptivo que hace Kierkegaard de la existencia humana en los momentos de la vida, estadio estético, ético y religioso. Cada una de estas etapas contiene una serie de vivencias y momentos significativos de elección en los que nos vamos identificando para llevar a cabo el movimiento dialéctico que posibilite ser yo, un Denenkelte, un individuo singular y no uno más, absorbido en la mayoría. La personalidad de dicho individuo va a ser modelada y determinada por el instante de elección. Cito, la elección misma es decisiva para el contenido de la personalidad. Esta, al elegir, se sumerge en lo elegido y no se elige, se atrofia, y si no elige, se atrofia y se consume. De tal forma que la elección implica una identificación con la personalidad del individuo. Desde esta perspectiva, en el estadio ético, el hombre se compromete, asume responsabilidad y se aleja de la sensualidad del estadio estético. Lo anterior nos lleva a comprender los actos éticos y el asunto de la responsabilidad, dado que son solo éticos aquellos en los cuales existe un compromiso, en este caso concreto, por ejemplo, asociándolo a su decurso vital, lo que quería hacer con Regina, por ejemplo, el caso del matrimonio. Emmanuel Levinas, acerca de Kierkegaard y su ética, cito, este estallido del sistema a partir del otro no es una mera imagen apocalíptica, sino la imposibilidad misma en la que se halla el pensamiento reductor de todo lo otro a lo mismo cuando se pretende reducir al otro. Imposibilidad que no se queda en esta significación negativa, sino que de inmediato pone en cuestión al yo para con el otro. La subjetividad es en este sentido una responsabilidad, y solo la subjetividad irreductible puede asumir una responsabilidad. Esto es la ética kierkegaardiana, afirma Levinas. Por consiguiente, los actos éticos consisten en tratar a otro individuo como otro y no como lo mismo. Es decir, solo siendo yo lo que soy, puedo tratar e interactuar con el otro como lo que es. Por último, en el estadio religioso, el individuo autodesvela su genuinidad ante Dios, pues el yo es yo ante Dios. En este escenario, en el cual el hombre como individuo, en la perspectiva de Kierkegaard, comienza una ética auténtica, es decir, una ética del amor, basada y sostenida por el amor, pues solo el amor posibilita relacionarse con otros individuos mediante la dinámica del amor. En las implicaciones del amor y con la finalidad de extraer las nociones éticas en el Kierkegaard verónimo, como él mismo se define, un escritor religioso en mi punto de vista, leemos en las obras del amor. Sin embargo, el cristianismo está enterado de todo lo que es amor y de todo lo que es amar mucho mejor que cualquier poeta. Precisamente por eso, sabe también
cosa que probablemente los poetas eluden, que el amor que ellos cantan es en el fondo el amor de sí, y de ahí que justamente se explique su expresión hebre de amar a otro más que sí mismo. La pasión amorosa no es todavía lo eterno, es el hermoso vértigo de la infinitud, cuya máxima expresión es la temeridad de lo enigmático. De esta manera es en el cristianismo, no la cristiandad, en donde se conjuga y se expone el amor en su sentido más sublime y auténtico, teniendo en cuenta que no es un amor egoísta ni para sí, sino al contrario, es un amor para el otro, es una salida de sí mismo y amar hasta el extremo, un amor oblativo que trasciende incluso las categorías humanas para dimensionar la valía del otro. Ya a modo de conclusión, para resaltar algunas consideraciones acerca de la indagación propuesta, se puede destacar la importancia que dibujan ambos postulados, Kant y Kierkegaard, sobre el concepto del individuo, a saber, en primera instancia, en Kant, el sujeto con sus máximas puede llegar a ser de estas ley universal. Es el sujeto el que debe alcanzar la mayoría de edad, servirse de su propia capacidad de entendimiento, de su racionalidad. El sujeto ilustrado kantiano es el que actúa conforme a la razón práctica y es precisamente al que Kant quiere apelar, ensalzar y rescatar. Por otro lado, el camino de rescate o despertar del individuo singular en Kierkegaard no es por la vía racional, sino más bien por la vía existencial religiosa, vivencial, pues en su pensamiento la razón no es suficiente para llegar a ser lo que se es, sino que es necesario un compromiso y ante todo el verse reflejado en la verdad absoluta que es Dios. Otro aspecto conclusivo destacable es que la ética en Kant proyecta una exigencia máxima con el deber por el deber, la posibilidad que afirma de hacer de mis actos leyes universales y ver en mi persona y en nosotros no medios únicamente, sino fines al mismo tiempo es de enorme valía, cosa que valora Kierkegaard en sus diarios. Sin embargo, en el Kierkegaard de Víctor Eremita, la ética limita con la etapa religiosa y entra en escena cuando construyo relaciones interindividuales que permiten ver al otro como lo que es porque lo es. Por otro lado, la pura formalidad ética kantiana del deber por el deber, muy acorde en cierta manera con el carácter teutón y puritano, prescinde necesariamente del contenido existencial y concreto. Es una ética que se autofundamenta a sí misma, que se autorrefiere a sí misma, a la naturaleza racional del ser humano y su universalidad. Se trataría de una moral pensada, basada en la razón ilustrada, no de una moral vivida, basada en el carácter concreto e indeterminado de la existencia humana en toda su complejidad. Si se trata del deber por el deber, al fin de cuentas no podemos eludir la cuestión de qué deber concreto, aspecto teleológico que sí hace Kierkegaard. En definitiva, el deber por el deber kantiano es como el observar por observar abstracto, necesita un qué y un para qué. En cambio, la ética kierkegaardiana es una ética cristiana, es la ética del amor al prójimo y sobre todo a Dios. No es una ética del amor por el amor, sino del amor a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que se proyecta o explicita necesariamente en nuestros actos o comportamientos. El deber absoluto es con respecto a esta máxima y esta ley universal al mismo tiempo. Su fundamento es teológico, pero con implicaciones antropológicas y sociológicas. Es una ética relacional, donal y existencial. Por último, es adecuado precisar que la ética propiamente dicha, abordada con rigurosidad y objeto de estudio filosófico, fue mucho más explicitada y desarrollada en Kant que en Kierkegaard, naturalmente. Son preguntas e intereses distintos. No obstante, la exigencia ética de sobrepasar los actos movidos por el deber y visualizar con una mirada crítica y metafísica a los otros individuos se vuelve un desafío ineludible para todo ser humano, en especial para aquellos que se hacen ser llamados cristianos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Arturo, por tu trabajo. Lo mismo que decimos en cada presentación, pedimos que, por favor, quien tenga comentario, los que no tienen el privilegio, ¿no?, de acceder al micrófono, puedan escribirlo aquí por el chat. Vamos a esperar que puedan escribir, o quien quiera hablar y puede hacerlo, levantar la mano.
ahí tenemos a Ana, que te quiere preguntar, comentar algo, y luego Pablo. Vale. Hola, buenos días Arturo. Bueno, en primer lugar agradecerte el saludo tan cariñoso de José y que por favor se lo retribuyas. Le tenemos mucho cariño con María José porque incluso hicimos algún artículo juntas para una publicación de José, así que muchísimas gracias por eso. Y bueno, y yo antes que nada creo que felicitarte por la claridad y la diferenciación que hiciste entre Kant y Kierkegaard, donde aparecen claramente las diferencias entre los dos, porque también hay muchísima gente que hace de Kierkegaard un kantiano, así como lo hacen un hegeliano. Bueno, y a mí de tu exposición me gustó eso, ¿no? Como pusiste a cada uno en el lugar que le corresponde. Ahora, una sola observación te haría, y vos me dirás si estás de acuerdo o no, y es el hecho de que el juez Wilhelm, en la segunda parte de o lo uno o lo otro, en realidad, por lo menos en mi visión, es que es una obra no ética, sino estética. Es decir, es la ética desde un punto de vista estético y que no correspondería tanto a la visión kierkegaardiana de la ética, porque la ética en Kierkegaard va, como vos también lo mencionaste, unida a lo religioso. Creo que justamente José hizo una traducción de un artículo de Kierkegaard sobre lo ético religioso. Es decir, siempre en Kierkegaard lo ético va unido o separado también por un guión, no sé si en español se dice un guión, una línea, lo ético religioso, como que están al mismo tiempo separados y juntos. Bueno, eso quería preguntarte si podés explicar o tenés una idea diferente a la que estoy planteando acá con respecto a la segunda parte de o lo uno o lo otro. Ana, yo estoy de acuerdo con su planteamiento. Lo que sucede es que precisamente uno de los objetivos que tenemos como proyecto de tesis doctoral es ir dilucidando ciertas temáticas en las obras seudónimas. Entonces, en caso, procuramos escoger, sobre todo para hablar del tema de la elección, de la decisión, y en esta primera parte, o lo uno, lo otro, un fragmento de Vida 2, por ejemplo, el tema de la validez estética del matrimonio, como una decisión y una elección importante de la decisión matrimonial, a lo que él mismo plantea allí. Y en la segunda parte, que es mucho más estética, como afirmas, pero que también hay matices, ¿no? Entre la vida estética eticizada, por decirlo, y la vida ética con ciertos matices o permeada de muchos aspectos estéticos, si se puede decir. Entonces, en este caso es simplemente por el desarrollo de la investigación que estamos llevando a cabo de dilucidar, profundizar, ahondar y establecer criterios particulares del Kierkegaard seudónimo con el Kierkegaard verónimo. Fundamentalmente esa es la causa de la elección de o lo uno o lo otro, un fragmento de Vida 2. En este caso, el seudónimo de Víctor Eremita. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Aquí Ángel Laurito, comentario referido a esto que decían recién los dos, hace su propio comentario. Lo ético religioso no excluye lo estético. Lo estético religioso sería la contemplación tanto activa como pasiva, dice Ángel. No sé si quieras comentar algo de eso y después de tu comentario le damos la palabra a Pablo Uriel Rodríguez. Ese es bueno, son aristas o perspectivas para el análisis kierkegaardiano, porque hay unos que siempre se conservan los tres unidos, los tres otros, por ejemplo, si lo hacemos un análisis desde el punto de vista hegeliano, habría un prescindir, es decir, si
la tesis es lo estético, entonces la antítesis sería lo ético, por lo tanto la síntesis sería lo religioso y lo otro quedaría Descartes. Entonces, digamos que esa sería una perspectiva con la cual yo podría suscribir, que sí se puede conservar incluso en lo religioso la perspectiva estética y que muchas veces lo estético, por lo menos es las investigaciones que he tenido la posibilidad de leer, ha sido malinterpretado luego posteriormente por grandes filósofos, entre ellos Adorno, cuando critica lo estético en Kierkegaard. Pero este tema de la contemplación tanto pasiva como activa que articule lo estético me parece muy interesante. Pablo, tenemos la palabra. Bien, sí. Bueno, ¿se me escucha correctamente? Perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, ante todo, agradecerle a Arturo la exposición. Y mi pregunta es la siguiente. Vos delimitás con claridad entre el seudónimo ético y la ética de Kant. Y la impresión que tengo es que más que nada te centraste en la presentación de la ética kantiana en obras como, bueno, la fundamentación de la metafísica de las costumbres o la crítica de la razón práctica. Ahora, ese límite que vos trazás, ¿lo ponés exactamente en el mismo lugar si en lugar de tener en cuenta estas obras, digamos, presentar la posición de Kant, de repente la antropología en sentido pragmático o la misma Se entrecorta, Pablo. No sé si me sucede a mí de ver y únicamente. las inclinaciones? Y se entrecortó ahí lo último que estabas diciendo. Sí, la pregunta, ese límite que él traza entre el seudónimo, la ética del seudónimo ético, después discutimos, ¿no? Todo esto que observa Ana, en principio, bueno, la ética que presenta el seudónimo ético y la ética de Kant. La pregunta sería si ese límite él lo coloca en el mismo lugar, si en vez de considerar obras de Kant como la fundamentación de la metafísica de la costumbre o la crítica a la razón práctica, empezamos a considerar obras como la antropología en sentido pragmático y la metafísica de las costumbres, donde se intenta dar algún tipo de sustancia o de contenido al deber. Me parece que esa, por ejemplo, sería una sugerencia interesante. Ya aquí en este caso se hizo con la fundamentación metafísica de las costumbres como también un elemento propedéutico a toda la acme de pensamiento kantiano, luego ya con las críticas y posteriormente con la metafísica de las costumbres, donde sí ya le da cierta solidez o dirección al deber. Pero en este caso poner en diálogo a Kant con esta fundamentación metafísica de las costumbres y a Kierkegaard con este seudónimo, pues simplemente lo que se pretende es contrastar las particularidades de cada pensamiento, sabiendo la complejidad y la caracterización que tiene la incidencia de la comunicación directa e indirecta en el pensamiento de Kierkegaard, con un Kant muy resolutivo, consideraría yo, el Kant de la ilustración taxativa, abierta, declarativa, resolutiva. Entonces, me parece que por lo menos así lo he visto yo, lo hemos visto yo como un ejercicio interesante. Es muy probable, Pablo, estoy seguro que con tu experticia lo sabes, que en el campo crítico, por así decirlo, ya empieza a direccionar ese deber por el deber y quizás esa razón ilustrada pues también toma en consideración otros aspectos del ser humano como tal, como una antropología kantiana, si se puede decir. Muchísimas gracias, Arturo. Acá en el chat José Luis dice,
No sé en qué medida la actitud ética del sujeto en Kierkegaard conversa con la mayoría de Kant. Sí, lo que sucede, José Luis, es que finalmente, ¿quién es el que... Para que le faltó, perdón, le faltó una palabra que era clave. No sé en qué medida la actitud ética del sujeto en Kierkegaard conversa con la mayoría de edad en Kant. Ahí cambia todo, ¿no? Sí, sí, cambia todo, pero aquí más que la actitud ética, hacía alusión, José Luis, es que es al individuo singular, es decir, al que ya, esos espíritus despiertos cuya pasión es consciente de esa pasión, de esa alteridad consigo mismo y ya puede de alguna u otra manera tomar elecciones y decisiones que vayan construyendo su yo, despertando su yo y perfilando su yo. Entonces, es en este sentido, más allá del individuo ético, es el individuo que ya ha sido despertado y que empieza de alguna u otra manera a ser consciente de su finitud, infinitud, temporalidad y eternidad, necesidad y libertad, dialoga con ellas y se hace como dueño y señor de sí mismo. Es en este sentido. Tiene mucho que ver con un despertar únicamente racional, ilustrado, epistemológico, si se puede decir, que es el que apunta Kant con sus ensayos sobre los opúsculos de qué es la ilustración. Muy bueno, a mí me encantó, te agradezco muchísimo. Perdón, acá agrega algo más José Luis. Si bien es cierto que Kierkegaard dice que el sujeto no puede nada sin Dios, por eso pregunto. Bueno, gracias. La mayoría de edad, bueno, es muy interesante este tema. A mí me encantó y te agradezco tu presentación. A mí me encantó particularmente, me permito hacer un comentario, cómo tomaste esta idea de llegar a ser un short. No sé si fue textual lo que dijiste, pero que al elegir el sujeto se elige, ¿no? Se elige, se apropia de sí. Y en ese sentido, por lo menos a mí me da para pensarlo la idea con la mayoría de edad. Pero en Kierkegaard nunca deja de tener esta tensión entre lo finito y lo infinito, ¿no? O sea, esa mayoría de edad es en última instancia una relación adulta con Dios. Dejar, bueno, muy rico, muy rico. No sé si hay algún comentario más, si no detenemos la grabación y pasamos a la siguiente ponencia de este turno en el que está Maxi esperando para compartirnos su trabajo. Muchas gracias por la respuesta, dice José Luis. Bueno, damos entonces por cerrado tu presentación, Arturo, y te damos muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la amabilidad, por el espacio y por estos momentos en que sin duda alguna nos introduce más en el Kierkegaard que tanto anhelamos y queremos comprender. Bueno, muchas gracias entonces por tu participación en este año y te esperamos en próximos encuentros seguramente también. Bueno, cortamos la grabación.